Hola amigos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de hoy. Les hablo desde Madrid, España. Hoy es día 27 de enero de 2022. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y en breves instantes vamos a comenzar la conferencia de hoy sobre el poeta y la fantasía. Vamos a dar unos minutos porque todavía no es la hora y para que se vayan incorporando todos los participantes. Bienvenidos a todos desde diferentes partes del mundo a este tiempo y a este espacio de nuestra reunión habitual de todas las semanas donde hablamos de psicoanálisis y salud mental, cómo funciona nuestra mente y qué cuestiones podemos hacer para encontrarnos mejor, para vivir mejor anímicamente hablando. Manuel Esquivel, saludos. JM Rubén, saludos desde Jalisco, México. Bienvenidos. Y mientras se van incorporando el resto de participantes, voy a compartir también con otros amigos, con más amigos, en algunas páginas. Ustedes también pueden compartir. Les invito a todos ustedes a que hagamos ese ejercicio de salud mental, puesto que somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo y nuestra salud repercute también en las de las personas que nos rodean. Nuestras relaciones también se hacen más saludables. Así que vamos a compartir. Saludo por aquí también a Carlos Latorre. Buenas tardes, Virginia. Saludos desde Barcelona. Hola, Carlos. Buenas tardes. A Eve Díaz. Saludos desde Paraguay. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a compartir. Vamos a compartir. Y les invito también a ustedes a compartir. Y en breves instantes, en 4 minutos para ser exactos, será la hora de comienzo de la conferencia. Empezaremos a hablar de el poeta y la fantasía. Bienvenidos a todos ustedes. Hagamos un ejercicio de salud mental compartiendo con los demás y también un ejercicio de paciencia de 3 minutos antes de comenzar la conferencia de hoy. Voy a compartir. Hola Rubí de Arribas, buenas tardes desde El Salvador. Hola Mari Rodríguez desde México. Hola, bienvenidos a todos. Les habla Virginia Baldominos desde Madrid, España. Cristina Rossi, saludos desde Montevideo, Uruguay. Hola Cristina, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de trabajo de la salud mental, donde hablamos de psicoanálisis y salud. ¿Qué es lo que nos interesa? Vivir de una manera saludable, vivir mejor. Muy bien. Bueno, pues creo que podríamos ir empezando. Buenas tardes, bienvenidos, estáis llegando. Vale.
en compartir, compartimos todos juntos, se va a potenciar mucho más el efecto de la conferencia de hoy en todos nosotros. Es un acto altruista, egoísta a la vez. Dulce María Olivas, buenas tardes, gracias. Hola Dulce María. Bueno, queda todavía un minuto para comenzar. Laura, Sad, hola, hola Laura. Compartan, no sean egoístas, que lo bueno compartido se eleva exponencialmente. Los efectos grupales son una multiplicación de los efectos para todos nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí. Hola, saludos desde Perú, de Gina Poma, Adriana Isabel Díaz, buen día desde Uruguay, Lagomar. Muy bien, bienvenidos a todos, es una alegría estar con todos ustedes un jueves más en este espacio para hablar de nuestra mente humana, para adentrarnos en el funcionamiento psíquico de lo inconsciente que ya conocemos, que ya sabemos cómo funciona. Mar Lozada, hola, saludos. Gladys, saludos desde México. Sabemos cómo funciona porque ya Sigmund Freud nos lo explicó todo prácticamente. Después Lacan, Menasa van a seguir ampliando ese continente de lo psíquico inconsciente. Pero todos aquellos ustedes que quieran conocer cómo funciona la mente humana, que quieran conocerse más a sí mismos y acerca de las cosas que le pasan en la vida, cómo están implicadas en ellas inconscientemente, sin darse cuenta, no tanto sin darse cuenta, porque todos nos damos cuenta, más bien es sin poder controlarlo. Nos pasan cosas que no podemos controlar y que se repiten y no dejan de pasarnos en nuestra vida. Bueno, pues eso es lo inconsciente. Entonces nosotros en estos espacios de las conferencias de los jueves vamos estudiando a Sigmund Freud, vamos estudiando aquellos textos que él nos legó y nos dejó para conocernos mejor y que conforman esta ciencia, esta disciplina, la más avanzada en el estudio del psiquismo humano. No hay nada más avanzado del psicoanálisis, no hay ninguna ciencia de lo psíquico que no sea el psicoanálisis. Todo lo demás podríamos decir que son preciencias, porque no manejan el concepto, método, técnica ni esa estructura compleja conceptual de aparato psíquico, ¿no? De lo que conforma nuestro campo de estudio y de trabajo, que es el aparato psíquico, el psiquismo. Bueno, pues hoy dentro de los temas que estamos abordando y estudiando acerca de la sexualidad humana, ¿no? Estamos en ese apartado de la materialidad del inconsciente, la sexualidad. Hola Marcos, buenos días. Hola Argentina. Vamos a estudiar este tema que Freud desarrolla y que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero enmarca dentro del apartado la sexualidad humana, ¿no? La materialidad del inconsciente. Fíjense lo que estamos diciendo. La sexualidad es la materialidad del inconsciente. Bien, pues enmarcamos aquí este texto, el poeta y la fantasía, ¿no? Y vamos a tratar de ver qué tiene que ver esto con la sexualidad, ¿no? El poeta y la fantasía. Bueno, los profanos siempre sentimos una curiosidad muy intensa por saber de dónde el poeta, personalidad singularísima, dice Freud, extrae los temas que va a utilizar para escribir sus poemas, sus poesías, ¿no? Y cómo logra conmovernos tan intensamente un poeta, ¿no? Hablando de un determinado tema en un poema, es capaz de emocionarte, puedes llorar, te puede hacer revivir esa situación, despertar en nosotros emociones incluso que ni siquiera conocíamos, de las que no éramos capaces incluso, pensábamos que no éramos capaces de ellas, ¿no? Bueno, entonces nos preguntamos de dónde saca el poeta esa temática y esa manera de transmitirnos esa temática, ¿no? Además, esta curiosidad se hace aún mayor cuando preguntamos al poeta. Le preguntamos al poeta de dónde saca esa temática
o de qué características de personalidad tiene que le favorecen o le permiten ser poeta, y entonces nos va a decir con la máxima convicción que la elección del tema o la manera de transmitirlo no va a contribuir a hacernos o no poetas, ¿vale? Que no. Y claro, y si seguimos insistiendo, ellos mismos, los poetas, nos van a decir que son personas absolutamente normales, igual a todas las demás, ¿no? Así que eso no nos va a poder permitir dar una explicación a la actividad creadora del poeta. Dice Freud, si por lo menos pudiéramos descubrir en nosotros o nuestros semejantes una actividad afín en algún modo a la composición poética. Bueno, Freud, hemos de decir que ganó un premio Goethe de literatura por su escritura, ¿no? Pero que si algo le hubiera gustado ser y no pudo, fue poeta, ¿no? Afortunadamente, en el Grupo Cero, esa conjunción poesía y psicoanálisis es la que nos forma desde el primer manifiesto del Grupo Cero, gracias al doctor Miguel Óscar Menasa, artífice de esa conjunción, poesía y psicoanálisis. Un poeta, primer poeta, que dirige una escuela de psicoanálisis en el mundo, ¿no? Entonces el Grupo Cero está tocado por la poesía desde su propia fundación, ¿no? Fue causa, digamos, de su escisión o de su no incorporación a otros grupos psicoanalíticos, porque ya se decía en el siglo XX que si el psicoanálisis no se montaba en la poesía, no pasaría de siglo, ¿no? Y Grupo Cero va a ser ese vehículo encargado de hacer traspasar o transmitir el psicoanálisis al siglo XXI. Y la prueba está, bueno, pues todas estas conferencias, actividad cultural, científica que realiza el Grupo Cero cara al público, cara a todos vosotros, ¿no? De difusión para que el psicoanálisis sea un hecho social, un acontecimiento social, ¿no? Y junto con el psicoanálisis, pues toda la labor cultural y poética que realiza y que forma parte también de la formación propia de los psicoanalistas del Grupo Cero. Todos los psicoanalistas del Grupo Cero tienen como mínimo un libro de poesía publicado, si no 2, 3, etcétera, ¿no? Es como los samuráis, ¿no? Que después del entrenamiento en el manejo del sable, ¿no? Tenían que estudiar poesía, ¿no? Dedicarse unos años, abandonar las armas y estudiar poesía. Bueno, pues la formación psicoanalítica implica esas dos cuestiones, poesía y psicoanálisis en el Grupo Cero, porque la poesía siempre va por delante de la ciencia. Y de hecho Sigmund Freud, vamos a ver permanentemente a lo largo de toda su obra cómo recurre a los poetas, a la poesía, son sus grandes libros de cabecera, los poetas, para comprender el alma humana, ¿no? Porque el poeta te muestra, digamos, en carne viva lo que es el alma humana. Y la poesía es efectivamente la verdadera historia de los pueblos. Bueno, entonces, y verdaderamente entonces dice, los poetas gustan de aminorar la distancia que existe entre ellos y el resto de mortales. Es decir, que no dicen que en realidad todo hombre, toda mujer puede ser poeta, ¿no? Si hace un trabajo para ello, hay un poeta, en todos hay un pequeño poeta que si se alimenta ese poeta con poesía, con escritura, con taller, con trabajo, de ahí va creciendo, va naciendo ese poeta. Tanto que los poetas dicen, solo con el último hombre morirá el último poeta, ¿no? Y también se dice, ¿no? que fue antes. Si es posible el poema, es posible la vida, ¿no? Fue antes el poema o la vida. Bueno, dicho todo esto, entonces se pregunta Freud, ¿tendremos que buscar ya en el niño las primeras huellas de la actividad poética? ¿Habrá que buscarlo ya en el infantil sujeto? Y entonces si vamos al niño y observamos al niño, vemos
que la ocupación más intensa y favorita del niño es el ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes que es? Pues el jugar, ¿no? El juego. Es la actividad que más le gusta al niño, la actividad más intensa. Entonces, ¿sería lícito afirmar que todo niño juega? O que juega, se conduce como un poeta, creándose un mundo propio o, mejor dicho, situando las cosas del mundo en un nuevo orden que es grato para él. Sería injusto pensar que no toma en serio el mundo el niño. Toma en serio el mundo, lo toma muy en serio en su juego y dedica a su juego grandes afectos. El niño se toma muy en serio el juego. La antítesis, lo contrario del juego, no sería la gravedad, sino la realidad. ¿Vale? Podemos hacer una contraposición entre juego y realidad. El niño distingue muy bien la realidad de su juego, sabe diferenciarlo, a pesar de la carga de afecto que tiene en el juego. Y además gusta apoyarse en su juego en las circunstancias que imagina o en objetos tangibles y visibles del mundo real. O sea, se apoya en parte en la realidad para desarrollar su juego. Este apoyo es lo que va a diferenciar todavía el jugar infantil del fantasear. ¿De acuerdo? El jugar encuentra un apoyo en la realidad y los objetos tangibles y materiales de la realidad. El fantasear ya no lo necesita. Hola, Yani, Strumia, buenas tardes. ¿Vale? Se sigue, ¿no? Bien, seguimos. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, se escucha bien. Bien, entonces ahora vamos al poeta. El poeta hace lo mismo que el niño que juega. Fijaos lo que nos descubre Freud. El poeta hace lo mismo que el niño que juega. ¿Qué es lo que hace? Crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio. ¿Vale? Es decir, se siente íntimamente ligado a ese mundo, pero por supuesto lo diferencia de la realidad. Sabe que el mundo poético, que el mundo que está creando en su obra poética no es la realidad, lo sabe perfectamente diferenciar, como hace el niño, ¿no? Entre su juego y la realidad. Es decir, construye un nuevo mundo del orden de la fantasía o fantástico, ¿vale? Que toma muy en serio, pero lo diferencia de la realidad. Esta irrealidad del mundo poético nacen de ella consecuencias muy importantes para la técnica artística, pues mucho de lo que, siendo real, no produciría placer ninguno, sin embargo, fantaseándolo, produce placer. Y muchas emociones que en sí mismas son penosas, en función de cómo las trata el poeta en sus obras artísticas, pueden ser una fuente de intenso placer para el auditorio de la poesía del poeta. Además, esa contraposición entre la realidad y el juego nos va a descubrir otra circunstancia muy significativa. En realidad, ¿ustedes creen que han dejado de jugar como adultos? ¿Ustedes creen que ya no juegan más como los niños? No, falso, error, si ustedes piensan eso. Cuando el niño, se hace adulto, ¿vale? También tiene psíquicamente una manera de, digamos, librarse en parte de la gravedad exigida de la vida, de la gravedad de la realidad vivida, ¿vale? Y entonces eso hace que la diferencia entre el juego
y la realidad, esa antítesis, se suprima. ¿Cómo? Porque el adulto, ¿vale?, puede evocar esa intensidad con que se entregaban sus juegos infantiles, ¿sí?, y comparando ahora sus ocupaciones serias con aquellos juegos pueriles de la infancia, rechazar ese agobio intenso de la vida y conquistar un placer elevado, como una manera de relajar ese agobio de la vida. ¿Cuál es esa forma que encuentra el adulto? El humor. El humor es una manera de rebajar las penosidades, la gravedad, el agobio demasiado intenso de la vida. Así que les recomiendo a todos ustedes cultivar su sentido del humor. Es uno de los factores de salud más importantes, el humor. Así que vamos a ir trabajándolo y cultivándolo en las próximas semanas, ¿vale? Hagan ese ejercicio de ir trabajando el sentido del humor. Y aquellas personas que no tienen sentido del humor, bueno, pues que sepan que eso es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo porque le hace vivir la realidad y sus adversidades de una manera mucho más penosa, más doliente, ¿vale? Bueno, entonces vemos que el adulto en realidad no deja de jugar. Juan Leonardo, no sé si habías dicho que tú habías dejado de jugar o que no, pero el adulto en realidad no deja de jugar. Aparentemente renuncia al placer que extraía del juego, aparentemente, ¿vale? Pero todos aquellos que conocemos la vida anímica de los seres humanos, sabemos, y ustedes ya que siguen las conferencias y las clases, ya lo hemos dicho muchas veces, que a las personas nos cuesta mucho renunciar a un placer que hayamos conocido a lo largo de la vida. Algo que nos ha dado placer en la vida, nos cuesta muchísimo renunciar a ello. Vamos, que de hecho no renunciamos. ¿Qué hacemos? Lo cambiamos por otra cosa, lo sustituimos. De tal manera que en realidad en la vida lo que vamos haciendo es cambiando unas cosas por otras. Ay, yo es que antes bebía mucho, era un alcohólico, bebía un montón. Luego lo cambié por comer, ¿no? Por ejemplo, o fumar. ¿No? Pero un goce que ya se ha conocido no desaparece en la persona, se cambia. Entonces toda la vida nos pasamos sustituyendo, cambiando de un goce a otro. En realidad no podemos renunciar a nada, ¿vale? En realidad lo que parece una renuncia es una sustitución, una subrogación. Así que cuando ustedes digan también esa frase de es que yo he renunciado a no sé qué cosa por ti, o renuncié a... Bueno, sepan que no se renuncia a nada, que algo ha encontrado, lo ha cambiado por otra cosa, algo ha encontrado en sustitución de aquello, algo ha subrogado. Entonces, también el niño, cuando deja de jugar, o cuando el hombre que deja de ser niño deja de jugar, no renuncia al juego, ¿no? Porque le ha proporcionado un gran placer en la infancia, no renuncia a él. Lo único que prescinde es del apoyo en los objetos reales, que hemos dicho que el niño cuando juega se apoya en objetos reales materiales, ¿no? En la escoba, en el juguete, ¿no? Lo hace en el exterior con objetos. Bueno, pues lo que hace el adulto en realidad es prescindir de esos objetos reales materiales, pero cambia el jugar por el fantasear. Deja de jugar, pero empieza a fantasear como otra fuente de placer que va a sustituir a la fuente de placer que le proporcionaba el juego infantil. Entonces, fantasear, ¿qué es? Hacer castillos en el aire, crear eso que llamamos sueños diurnos, fantasías, que son igual exactamente que los sueños nocturnos, los que soñamos cuando estamos dormidos, pero los sueños diurnos estamos despiertos, no estamos dormidos, pero es el mismo producto psíquico, exactamente, ¿vale? De hecho, lo podemos analizar e interpretar como un sueño, a un sueño diurno, una fantasía.
todo el mundo en algún momento de su vida o en algún periodo de su vida crea sueños diurnos, fantasías. Marco Escobar, conciencia relativa. Conciencia relativa o preconsciente en todo caso, y siempre producido por el inconsciente, porque no hay conciencia sin inconsciente. El inconsciente comanda el aparato psíquico, es el comandante, y además sin que nosotros lo podamos controlar, digamos, porque está más allá del yo. El inconsciente es otra cosa, es como otro yo que habita en nosotros, que es el que comanda todo lo que pasa en nuestra vida psíquica, y que también produce a la conciencia. Produce lo que vemos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que fantaseamos, lo que soñamos. Todo eso está producido por el inconsciente, aunque lo tengamos en la conciencia, aunque seamos conscientes de ello, ¿no? Soy consciente de mi fantasía, estoy fantaseando que voy a viajar a no sé qué país. Eso está en mi conciencia, vale, pero tiene que ver, está producido por el inconsciente. Y lo que aparece en la conciencia siempre es contenido manifiesto. Hay que interpretarlo para ver cuál es la verdad. Eso no es la verdad, es la apariencia de la verdad, lo que está en la conciencia, ¿vale? Manuel Díaz dice: algo triste y penoso representado en un poema bello puede dar placer. ¿Se trataría en este caso de un masoquismo bueno? No. Ahora vamos a ver a qué se debe eso. No es un masoquismo, no. Juan Leonardo Anaya, exactamente, y luchas a veces con él, claro, exactamente. A veces uno lucha con el inconsciente cuando el inconsciente realmente es, cuando lo empezamos a trabajar en análisis, es el principal aliado, ¿no? Es el comandante, de hecho, ¿no? Uno más bien tiene que dejarse llevar por su inconsciente, pero claro, un poco trabajado, no así en plan silvestre, no siendo un animalito del bosque, sino ya un humano en análisis, hecho con palabras, haciéndose con palabras, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el hombre no deja de jugar, sino que en lugar de jugar empieza a fantasear, y que todo el mundo en algún periodo de su vida ha tenido fantasías de este tipo. Durante mucho tiempo se ha pasado como algo inadvertida la fantasía, como algo que realmente como no se le ha reconocido la importancia que tiene. Son muy importantes. Y además, ¿qué pasa? Que el fantasear de los adultos es menos observable, menos evidente que el juego de los niños. Hola, Abel Jorge. Hola, Juan Leonardo. Bueno, entonces es menos evidente porque el niño hemos dicho que es una actividad exterior, toma objetos, juega con ellos, no se avergüenza además de jugar, tampoco lo exhibe, tampoco es que lo muestre, pero él puede estar jugando tranquilamente y no le da vergüenza. El adulto ya es más difícil de observar que su actividad fantasiosa, porque no se apoya de objetos exteriores, hemos dicho. Incluso se avergüenza de sus fantasías, no las cuenta, le da vergüenza contar lo que ha fantaseado, y además le oculta a los demás porque piensa que es el único que tiene esas fantasías, que los demás no tienen esas fantasías, ¿no? El adulto es así, ¿no? Lo siente como una cosa íntima, personalísima, y por supuesto preferiría no confesarlas. Dice Dulce María: es lo que está pasando mucho ahora en la internet con las fantasías sexuales. Sí, bueno, eso sería más bien en internet pornografía, ¿no? Porque las fantasías están... No necesitan ni siquiera de internet, ni televisión, ni nada, ¿no? Son productos psíquicos, como los sueños. Marco Escobar: ¿dónde quedaría el subconsciente colectivo en este proceso que me da la impresión que va en retirada en esta guerra narrativa entre... No existe el subconsciente colectivo, no existe. El inconsciente es para cada sujeto, se produce en análisis de cada sujeto, no existe. Eso es un concepto desviado de la teoría freudiana. El inconsciente colectivo, existe la cultura, existe el lenguaje.
que es universal, que es para todos y que cada uno tiene que habitar el lenguaje y cada uno puede conquistar, a ver hasta dónde llega en esa conquista del lenguaje. Pero eso no es el inconsciente. El inconsciente es de cada sujeto y hay que producirlo. Es cierto que cada sujeto hereda, ya digamos filogenéticamente, por el hecho de ser humano, pues ciertas tendencias a producirse como ser humano, ¿no? Ha nacido en la humanidad, pero para eso también tiene que estar rodeado de otros humanos, porque si no, si nace en medio del bosque y lo cría una loba, pues tampoco va a hablar, tampoco se va a humanizar, ¿no? Entonces no existe. Concepto desviado. Apártenlo de sus estudios. Diego Salas tiene mucha razón. Juan Arce, claro, desarrolla las formaciones reactivas ya como la vergüenza. Claro, exactamente, los diques a la sexualidad infantil. Y en la fantasía vamos a ver cómo tiene que ver con una cuestión erótica, ¿no? Ok, gracias por tan buena respuesta, dice Dulce María. Gracias a vosotros por tan buenas preguntas. Bueno, entonces, y eso, muy importante, que el adulto cuando fantasea piensa que es el único que tiene esas fantasías, que no hay nadie más en el mundo que fantasea esas cosas, ¿no? Bueno, de este modo, entonces, esta conducta del sujeto que juega y el que fantasea tiene su fundamento en la diversidad de los motivos a que respectivamente obedecen tales actividades, ¿no? Que en realidad son la continuación una de la otra. El fantasear es una continuación, sería del jugar infantil. El fantasear del adulto sería una continuación del jugar infantil. Dice Marco Escobar, de hecho el cerebro no reconoce realidad de imaginación, así lo entiendo yo. Bueno, para eso está el principio de realidad. Sí, se hacen comprobaciones en la realidad para ver si lo que uno está percibiendo, ¿no? Hay un objeto en la realidad que coincida con eso o no. O sea, el aparato psíquico también hace comprobaciones, sale a la realidad y comprueba, ¿no? Como una especie de pseudópodos, dice Freud. Hace pruebas de realidad y luego se cierra otra vez a la realidad. El inconsciente se abre y se cierra. Pero hay prueba de realidad, hay principio de realidad, si no andaríamos muy, muy locos todos si confundiéramos permanentemente la fantasía. Eso le pasa al loco, que confunde su fantasía, su delirio con la realidad y llena ese agujero de la realidad que él mismo ha hecho, porque hay parte de la realidad que niega, que no quiere ver, la llena con su fantasía. Pero ya estaríamos en un orden de la enfermedad, la enfermedad mental. Porque no estar en la realidad es estar enfermo, sea neurótico o psicótico. Las dos enfermedades alejan al sujeto de la realidad, lo apartan de la realidad. Hola Manuel Borja, saludos. Juan Arce, el loco sueña despierto, diría Freud. No, el soñar despierto sería el fantasear, ¿no? El fantasear sería el soñar despierto, el sueño diurno. El loco delira, alucina, ¿vale? Son otras producciones. Pero también, tanto el soñar despierto como el sueño nocturno, como el delirio del loco, están producidas por el deseo inconsciente. Tienen que ver con el deseo inconsciente del que sueña de día, sueña de noche o el que delira, ¿vale? O sea, es el deseo inconsciente el que produce esos productos. El sueño, el delirio, la fantasía son productos del inconsciente, no son el inconsciente. Ha habido un trabajo desde el inconsciente, un trabajo psíquico inconsciente también, para llegar a ese producto. Recuerden, los productos del aparato psíquico son el último efecto de un sistema de trabajo mental, inconsciente, que nosotros reconstruimos en el psicoanálisis, ¿vale? Para ver cómo se llegó ahí y producir el inconsciente de fulano de tal, que es el que está causando todo eso. Modificando el inconsciente vamos a poder modificar los delirios del loco, vamos a poder hacer otra cosa con el loco, ¿vale? Pero hace falta un trabajo de reconstrucción de operaciones psíquicas, ¿vale? Exactamente, dice Juan Leonardo. Óscar, saludos maestra desde México. Hola, Óscar.
Bueno, entonces el juego de los niños, a ver, aquí vamos a la cuestión del deseo, porque claro, de eso estamos hablando, de la materialidad del inconsciente, de la sexualidad. Repito, este tema está dentro de la sexualidad. En el grupo 0 lo estudiamos dentro del apartado sexualidad, la materialidad del inconsciente. Y es que aquí viene el tema del deseo, porque dice, el juego de los niños es regido por sus deseos, ¿no? O más rigurosamente, por aquel deseo que tanto coadyuva a su educación. ¿Cuál es el deseo del niño? El deseo de ser adulto. El niño desea ser adulto. Entonces siempre en el juego el niño juega a ser mayor. Imita el juego de la vida de los mayores, hace que es el dentista, es el papá, es la mamá, ¿vale? Pero no tiene ningún motivo para ocultar ese deseo, porque es un deseo propio de los niños y que además, como decimos, coadyuva a su educación, es bueno para su educación y su crecimiento, contribuye a su educación. Pero ¿qué pasa? Que en el adulto ya no sucede eso, no. El adulto sabe que de él se espera que ni juegue ni fantasee. Del adulto no se espera que esté fantaseando. Usted va a la clase y se queda mirando a la musaraña en vez de atender a la profesora, ¿no? Está fantaseando con, ay, ¿qué haría yo si no sé qué, no sé cuánta? Con un mundo fantasioso que se está construyendo en ese momento que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pues ya va mal, ¿no? Digamos, ya no se espera eso del adulto, ni tampoco que se vaya a jugar. No puedo ir a trabajar porque tengo que ir a jugar. Bueno, pues no es esperable. Por eso el adulto oculta sus fantasías. El adulto le da vergüenza. ¿Por qué? Pues también porque oculta su deseo. Su deseo. ¿Vale? Del adulto lo que se espera es que trabaje en el mundo real. De eso se espera de cualquier adulto, hombre o mujer, ¿no? Que sea un hombre, una mujer, constituidos como tal y que sean capaces de modificar la realidad, de trabajar la realidad para las siguientes generaciones, ¿no? Que vengan para los niños que se están conformando y así una generación tras otra trabajemos estemos en el mundo y trabajemos la realidad. Bueno, además, ¿por qué ocultan los adultos su fantasía? Pues porque los deseos que producen las fantasías son deseos que mejor ocultar. Por eso se avergüenza de sus fantasías, ¿no? Como algo pueril, algo ilícito, en realidad es algo infantil. Son las mismas fantasías que tenía el niño cuando jugaba, ¿no? ¿Verdad? Son fantasías, las del adulto son fantasías infantiles las que le llevan son deseos infantiles los que le llevan a fantasías. Deseos infantiles, sexuales y reprimidos, los mismos que producen los sueños. Recordemos que la tesis de Freud en la interpretación de los sueños va a desembocar en los sueños, ¿no? Después de ser interpretados, se revelan como deseos sexuales infantiles y reprimidos. Pues las fantasías también, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos tanto de las fantasías de los hombres si las ocultan tan sigilosamente y tan misteriosamente? Bueno, pues porque afortunadamente la realidad, hay personas que les impone la necesidad de hablar de sus fantasías, de hablar libremente frente a la escucha de otra persona. ¿Y estos cuáles son? Pues los enfermos nerviosos, las personas nerviosas, cualquiera de nosotros, de ustedes, ¿no? que necesita recurrir al psicoanálisis, necesita hablar pues para calmar sus nervios, para curarse, para adquirir herramientas y poder hacer otras cosas con esas cuestiones que le inquietan, ¿no? Bueno, pues gracias a que existen estos pacientes, pues nosotros en el psicoanálisis sabemos mucho acerca de los sueños y acerca de las fantasías, porque estos pacientes hablan libremente en su psicoanálisis a través del tratamiento psicoanalítico. Precisamente ese discurso, las fantasías contadas, los sueños contados, nos sirven de materia prima para hacer el psicoanálisis del paciente. Y de ahí que el psicoanálisis tenga tanto conocimiento acerca de estos productos psíquicos. ¿Vale? Pero, claro,
A partir de ahí, ¿qué nos dice el psicoanálisis? Súper importante, que los enfermos nerviosos, los pacientes nerviosos, no se diferencian de las personas sanas, de las personas normales, solamente en un grado de cantidad. Solo que en ellos hay algo que está exagerado en la utilización de los mecanismos psíquicos, pero que fantasías tiene todo el mundo, también las personas sanas. Si hay algo que hace el psicoanálisis es despatologizar, es decir, más bien normaliza. Es verdad, existe la enfermedad, hay que admitirlo, por favor, que no se me malinterprete. Existe la enfermedad, existe la neurosis, existe la psicosis, son enfermedades graves que requieren un tratamiento especializado, un psicoanálisis, ¿no? Uno no puede querer curarse de su neurosis hablando con su amigo o con su mamá, no, hace falta un tratamiento. Pero lo que da lugar a la enfermedad es una cuestión de cantidad. Quiere decirse que no hay nada deteriorado o estropeado, roto en la mente de los pacientes neuróticos o nerviosos. No hay nada, o sea que el psicoanálisis permite restituirlos ad integrum, al 100%, con un buen trabajo psicoanalítico permanente y persistente, ¿no? Entonces, que los sanos también fantasean, ¿no? Tendrá relación con el concepto desde la neurociencia que la adolescencia se ha expandido cada vez más y por eso tanto adulto evasor de la realidad a través del juego, sobre todo la de realidad virtual. Bueno, sí, todas las formas del juego son una forma no sé lo que dice la neurociencia, lo que dice el psicoanálisis, y la neurociencia generalmente le roba al psicoanálisis algunos conceptos y trabaja con unos pocos conceptos. Bueno, lo que dice el psicoanálisis es que llegado a esa etapa adulta del desarrollo de la constitución psicosexual, hay adultos que no soportan las adversidades, las frustraciones, las dificultades de la vida y digamos que de alguna manera regresan, ¿no? Regresan a etapas anteriores, donde se han sentido más cómodos, donde han tenido más satisfacción y bueno, pues ahí se pueden caer en adicciones al juego, a la realidad virtual, a las drogas, se puede desarrollar un tipo concreto de neurosis. Pues sí, obviamente, son regresiones frente a esas adversidades y frustraciones, ¿no? Porque el adulto tiene que reprimir ciertas tendencias y sustituir, como hemos dicho, pero sustituir por formas sanas de desarrollo vital o de posición psíquica, ¿no? Por ejemplo, la sublimación, que es lo que hace el poeta, ¿no? Que con los mismos deseos de cualquier persona normal o incluso del neurótico, el poeta sublima, crea una obra de arte, sublime. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar de ella un montón de personas, van a gozar de eso. Ya no es una cosa como el neurótico que solo fantasea para él, para la intimidad, y además eso le saca de la realidad. Al poeta no, con el trabajo artístico que realiza, con esos mismos deseos, el poeta es capaz de crear una obra de arte que se la va a entregar al mundo, es decir, está en la realidad y que ha trabajado, porque para escribir poesía hay que leer poesía, o sea, que utiliza ciertas herramientas de trabajo también, lo pone en la realidad y además va a proporcionar placer y goce a muchas otras personas, a los lectores, a los oyentes de la poesía. Vemos ya que hay una gran diferencia entre el neurótico y el poeta, aunque en principio nazca, o sea, la energía psíquica de la que nace la producción, la fantasía o el poema sea la misma, pero el resultado va a ser muy diferente, ¿vale? Bueno, igual también vamos a decir que el hombre feliz jamás fantasea, que cuando una persona está feliz en su realidad, está trabajando en la realidad, se trabaja personalmente, no fantasea, que la fantasía viene más de la mano del hombre insatisfecho. El que está insatisfecho en su vida es el que tiende a realizar estos productos psíquicos de la fantasía. Las pulsiones insatisfechas son las fuerzas impulsoras de las fantasías.
las pulsiones insatisfechas, es decir, que no han encontrado la sublimación. Hemos dicho, el poeta sí ha sublimado, pero el que no ha encontrado la manera de sublimar eso, y que además están prohibidas porque son pulsiones infantiles, no un adulto no las puede satisfacer, y si las satisface o va a la cárcel o va al manicomio, una de dos. Entonces, claro, queda insatisfecho y eso lleva a fantasear, ¿no? Esos impulsos de deseos, son impulsos de deseos, son los que conforman esa actividad fantasiosa, como una manera de rectificar la realidad con la que está insatisfecho, pero la rectifica en su fantasía. Acá podría hablarse del concepto de frustración. Sí, podría hablarse del concepto de frustración, porque claro, hay tendencias que no se pueden, ¿no? Quieres algo pero es de otro, no puedes agredir al otro para llevártelo tú, ¿no? El niño lo hacía, pero ya se le fue corrigiendo, no, eso no se puede, por ejemplo, ¿no? O quieres mantener relaciones sexuales con una mujer y ella no quiere, no la puedes agredir y obligar a eso, ¿no? Digo, llámalo frustración si quieres, pero es que hay cosas que no se pueden, por mucho que tus impulsos te empujaran a hacerlas, están prohibidas, ¿no? Jorge, Gabriel, excelente forma de explicar, muy comprensible el tema, gracias. Saludos desde San Luis Potosí, México. Hola, gracias. Bueno, entonces los deseos impulsores son distintos. ¿Cuáles son esos deseos impulsores? Vamos a ver, deseos impulsores de la fantasía. Según el sexo, según el carácter de la persona, según la personalidad, las circunstancias de la personalidad de que fantasea, pero podemos agruparla en dos esos motivos o deseos impulsores del fantasear. Por una parte están los deseos ambiciosos, y por otra parte los deseos eróticos, deseos ambiciosos y deseos eróticos. En general parece ser que en el caso de los hombres, jóvenes especialmente, pero hombres, se dan más los deseos ambiciosos, mientras que las mujeres jóvenes especialmente, predominan casi exclusivamente los deseos eróticos. Fíjense, luego, para que digan las mujeres que son los hombres, es muy común escuchar a las mujeres decir: ay, es que los hombres siempre están pensando en el sexo, son ellas siempre las que, ¿no?, fantasean más con las cuestiones eróticas. Bueno, pero por un mecanismo de proyección, porque ella no acepta que son sus deseos, entonces lo proyecta en él. Es una cuestión histérica esa en la mujer, ¿no? Pero bueno, en general son esos dos grupos, hombres principalmente deseos ambiciosos, mujeres deseos eróticos. Pero también queremos acentuar que hay una coincidencia, dice Freud, lo mismo que en un cuadro de altar aparece en un ángulo del retrato del donante, de quien ha donado ese retablo, dice, en las fantasías de los hombres, generalmente ambiciosas, egoístas, puede verse detrás de esa fantasía ambiciosa, egoísta, siempre la dama a la que se lo quieren entregar. Es decir, detrás del deseo ambicioso hay un deseo erótico siempre. Y en el ángulo de la fantasía masculina hay un deseo erótico también. Siempre hay una mujer a la que le quiere entregar eso que quiere conseguir, ¿no? Esas heroicidades que fantasea. Bueno, entonces, claro, como veis, dice Freud, aquí hay motivos suficientes para ocultar la fantasía, porque bien son egoístas o son eróticas inapropiadas, ¿no? Por eso la mujer bien educada dice, no se les reconoce nada más que un mínimo de necesidad erótica, ¿no? Entonces, si está fantaseando es como que lo oculta. Y el hombre joven debe aprender a reprimir el exceso de egoísmo que una infancia mimada le haya podido dar, un exceso de egoísmo. Después, cuando sale al mundo, la sociedad tan rica en individuos como él y con las mismas fantasías y con las mismas aspiraciones, pues el hombre joven va a tener que aprender a reprimir ese exceso de egoísmo, ¿no? Pero después en la fantasía lo rectifica con el producto de la fantasía.
Manuel, ¿y los deseos ambiciosos de las mujeres a dónde van a parar? Bueno, cuando también la mujer tiene deseos ambiciosos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando como de una generalización y más bien también de posición masculina, posición femenina, como hacemos siempre en el psicoanálisis, porque puede ser una mujer muy masculina, ¿no? Una mujer incluso, ¿no? Excesivamente masculina también puede ser, donde se hayan intensificado esas primeras fases del desarrollo sexual masculino en ella, y entonces ahí las fantasías serán más ambiciosas. Pero estamos hablando de lo que sería posición femenina, posición masculina, términos generales. Luego, una mujer y un hombre no se sabe bien si son cuánto de masculino o cuánto de femenino son cada uno, ¿no? Saludos desde Coahuila, México. Hola, Sara. Recuerden que todos estos estudios, datos, proceden de la práctica clínica de cientos y cientos y miles de pacientes, ¿no? En análisis. Bueno, entonces, los productos de esta actividad fantaseadora, los ensueños o sueños diurnos, además no son rígidos e inmutables, sino que se van adaptando a las impresiones cambiantes de la vida. Se van a ir transformando según cambian las circunstancias de la existencia del sujeto, ¿vale? Y van a ir recibiendo en cada momento lo que podríamos llamar el sello del momento. La fantasía va cambiando, no es inmutable, y va tomando el sello del momento. La relación de la fantasía con el tiempo además es muy importante. Se puede decir que la fantasía flota entre tres tiempos, ¿no? Los tres tiempos que son los factores temporales de nuestra actividad representativa. ¿Por qué? Porque la labor anímica, la fantasía, se enlaza con una impresión actual. Llega algo de la realidad, una impresión, y hace, ¿no?, que se dispare esa fantasía con respecto a eso. Pero lo que hace es despertar uno de los grandes deseos del sujeto, ¿no? Es decir, que va regresivamente, desde el punto del recuerdo, va a un suceso pretérito, hace una regresión al pasado en la fantasía, igual que en los sueños. También hay un proceso de regresión, en la fantasía también, ¿vale? Ese deseo infantil que había quedado insatisfecho, ¿vale? Pues es como que viaja ahí y en la fantasía entonces crea una situación referida al futuro que presenta ese deseo como satisfecho en la fantasía, ¿ven? Entonces, en el mismo producto psíquico, en la fantasía, se unen los tres tiempos representativos del sujeto. El presente, porque es en el presente donde se dispara, digamos, el acto de la fantasía. El pasado, porque hay un proceso regresivo a ese deseo infantil insatisfecho, que es el que va a satisfacerse en la fantasía. Y el futuro, porque aparece representado como en una situación futura ese deseo satisfecho en el sujeto, ¿vale? Aparecen engarzados entonces pasado, presente y futuro a través de la fantasía. Rodrigo Osorio, saludos doctora, maravillosa conferencia de las fantasías. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo de fantasía para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? Supongamos el caso de un hombre huérfano, ¿no?, que le habéis dado las señas de un empresario, de un jefe que le puede dar trabajo. Entonces él va a casa, ¿vale? Vosotros lo habéis recomendado, y mientras va a casa él va tejiendo una fantasía correspondiente a su situación, ¿no? Dice, bueno, pues el contenido de esa fantasía podría ser: pues voy a obtener el puesto para el que he sido recomendado, y entonces en su fantasía aparece que consigue el puesto, que complace a sus jefes en el puesto, que los jefes lo encuentran indispensable para la empresa, tan indispensable que el jefe lo lleva a su casa y le presenta a la familia, se casa con la hija del jefe y pasa a ser el consocio del suegro, y luego pasa a suceder al suegro en el negocio, ¿ve? En el camino de su casa a la entrevista de trabajo, este señor se ha hecho toda esa fantasía, se ha creado toda esa película en su mente, ¿vale? Es decir, de esta manera se ha creado, pero fijaros cuál era el deseo, ¿no? Porque se ha creado una sustitución de lo que antes poseyó en su dichosa infancia. Hemos dicho que era huérfano, ¿no? Ha conseguido un padre
que le ha dado en herencia a la empresa, en su fantasía, ¿no? Su suegro, vamos. Un hogar protector, padres amantes y los primeros objetos de su inclinación cariñosa. Todo eso lo ha satisfecho en la fantasía. Vemos cómo está ahí lo edípico también, ¿no? En la fantasía, la cuestión edípica. Este sencillo ejemplo muestra ya cómo el deseo utiliza una ocasión del presente para proyectar conforme al modelo de pasado, conforme al modelo de los deseos infantiles, una imagen del porvenir. Bueno, se puede decir muchas más cosas de las fantasías. Por ejemplo, vamos a decir alguna más. La multiplicación y la exacerbación de las fantasías crean las condiciones de la caída del sujeto en la neurosis y en la psicosis. Es decir, no es lo mismo fantasear una vez cada 6 meses que aquella persona que fantasea 6 veces al día. O se pasa todo el día fantaseando, casi todo el día, ¿no? Ese ya estamos hablando de una enfermedad. ¿Ven? Son cuestiones de cantidad, decíamos, la salud y la enfermedad. Fantasear, puede fantasear, pero una vez al año no hace daño, dice, ¿no? Pero si ya te pasas el día fantaseando o más, ya hablamos de la neurosis, hablamos de la psicosis, ¿vale? Y las fantasías también son estadios psíquicos preliminares de síntomas patológicos que los enfermos cuando vienen a análisis se quejan de ello, ¿no? Primero, digamos que debutaron o aparecieron como fantasías y luego después se desarrollaron como síntomas patológicos. Bueno, por ahora no vamos a entrar en eso. La relación de las fantasías con los sueños, ya lo hemos dicho. Las fantasías son sueños diurnos, pero las fantasías vendrían a ser lo mismo que los sueños. Por eso el lenguaje, con la sabiduría insuperable del lenguaje, ha llamado a estos productos psíquicos sueños diurnos, por algo, porque es que tienen la misma esencia de los sueños y se podrían interpretar exactamente igual que los sueños, ¿vale? ¿Por qué? Porque los sueños también se movilizan en nosotros deseos infantiles insatisfechos y que son el motor de los sueños, son los que se realizan, se realizan como si se realizasen, obviamente, porque la realidad no se realizan solamente en sueños, nos despertamos y la realidad sigue siendo la misma. Pero en el sueño hemos satisfecho un deseo infantil de esos de los que nos avergüenzan, ¿vale? Por eso no lo recordamos, o lo recordamos pero disfrazados, deformados, con un disfraz. Hasta que no se interpretan no se sabe cuál es el verdadero deseo infantil que se ha expresado o satisfecho en ese sueño. Son deseos reprimidos. Y las ramificaciones de estos deseos reprimidos que llegan a la conciencia ya están muy deformadas. Se han expresado, han podido llegar a la conciencia precisamente porque estaban tan deformados que la conciencia no reconoce el deseo reprimido original. ¿Vale? Pues a la fantasía les pasa exactamente lo mismo. Como la fantasía del Salvador del mundo, exactamente. Y Manuel Díaz dice, luego hay 4 sexos, el hombre masculino, el hombre femenino, la mujer masculina y la mujer femenina. No, hay 4 sexos, padre, madre, hombre y mujer, en cada persona. Padre, madre, hombre y mujer. Hay conferencias donde hemos hablado de esto muy intensamente y que las tenéis en el canal de YouTube, ¿vale? En el listado de conferencias, canal de YouTube de Virginia Baldomino. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros, que tenéis un material valiosísimo ahí que yo he transmitido para todos ustedes, también egoístamente, para dar a conocer el psicoanálisis y darme a conocer yo, ¿no? Pero lo tienen ahí, beneficiense de él, y donde hablamos de la sexualidad y hablamos de los 4 sexos, padre, madre, hombre y mujer. Todos tenemos que constituir, seamos hombre o mujer, esos 4 sexos en nosotros. Bueno, y vamos a dejar los últimos minutos para hablar del poeta, ¿no? ¿Debemos realmente arriesgar la tentativa de comparar al poeta con el hombre que sueña despierto? ¿Y comparar las producciones del poeta con los sueños diurnos? Bueno,
Primera diferenciación. Podemos diferenciar entre los poetas que tratan temas ya dados, como los poetas trágicos o épicos de la antigüedad, y aquellos que crean libremente. Si nos centramos en los que crean libremente, ¿vale? Los escritores de novelas, cuentos, historias, que encuentran muchos lectores entusiastas. Bueno, pues en las creaciones de estos escritores hallamos un rasgo singular, ¿no? Tienen un protagonista, ¿no? El héroe ese salvador del mundo que decíamos, que constituye el foco del interés, para el cual intenta por todos los medios el poeta conquistar nuestras simpatías para ese protagonista, y al que protege. Es decir, si en el último capítulo el protagonista acabó desvanecido y con graves heridas, estamos seguros que en el próximo capítulo el protagonista va a aparecer que alguien lo salvó, alguien lo curó y que ya sigue su actividad, ¿no? Si en el primer tomo acaba con el naufragio del buque en el cual nuestro héroe navegaba, en el segundo tomo vamos a leer la historia de su milagroso salvamento, ¿no? Sin el cual la novela no podría continuar, obviamente. Entonces, el sentimiento de seguridad con el que acompañamos al protagonista a través de esos peligrosos destinos es el mismo con el que un héroe verdadero se arroja al agua para salvar a alguien que se está ahogando, o se expone al fuego enemigo para saltar una batería, ¿no? Es el heroísmo ¿no? que nuestros mejores poetas han logrado una más acabada expresión, ¿no? No puede pasarme nada. Bueno, pero dice Freud, este signo delator de la invulnerabilidad se nos revela, ahí se nos está revelando el yo del escritor, ¿no? El yo es ese invulnerable. O sea, son narraciones egocéntricas que nos indicarían la misma afinidad que las fantasías, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres se enamoran del protagonista, ¿no? Por ejemplo, y los demás participantes o actores serían los buenos y los malos, un poco renunciando a las evidentes características de los seres humanos, de que en todos hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y deseos buenos y deseos malos. Pero ya separar los buenos y los malos, los buenos son los amigos del protagonista, los malos son los enemigos, ¿no? Bueno, pero entonces podemos decir que estas producciones también nacen de las mismas fuerzas que serían la fantasía, ¿no? De hecho, hemos llamado también las llamamos novelas psicológicas muchas veces, ¿no? Bueno. Se pueden ver también los yoes, a veces es el novelista, observa desde fuera, pero es como que se observa a sí mismo, ¿no? Su propio yo, y los yoes parciales personificados en los distintos personajes que aparecen en la novela, ¿no? Como mostrando las corrientes contradictorias de su vida anímica. Bueno. Voy a ir finalizando. Entonces, un poderoso suceso actual despierta en el poeta el recuerdo de un suceso anterior, lo mismo que en la fantasía, perteneciente casi siempre a su infancia, y de este parte entonces el deseo, que se crea satisfacción en la obra poética. Igual, lo cual del mismo modo deja ver los elementos de la ocasión reciente y del antiguo recuerdo. La complicación de esta fórmula entraña una primera aproximación al proceso real. Hemos dicho que el poeta utiliza la sublimación. Y que muchas veces los poemas, los mitos, las leyendas proceden del acervo popular, las fábulas, ¿no?
Y la investigación de estos productos de la psicología de los pueblos es muy probable que los mitos, por ejemplo, correspondan a residuos formados de fantasías optativas de naciones enteras, los sueños seculares de la humanidad joven. Lo que pasa que el poeta, como decíamos, los medios que utiliza el poeta consiguen efectos emotivos que despiertan sus creaciones, despiertan en su auditorio, algo que no haría si el neurótico, el enfermo nervioso cuenta su fantasía, no produciría esos efectos poéticos, sino que produciría más bien repugnancia en el que lo oye, ¿no? El poeta nos hace presenciar sus juegos o nos cuenta aquello que nos inclinamos a explicar como sus personales sueños diurnos y sintiendo un elevado placer. ¿Vale? ¿Cómo lo consigue el poeta? Es su más íntimo secreto. En la técnica de la superación de aquella repugnancia, relacionada indudablemente con las barreras que se alzan entre cada yo y los demás, está la verdadera ars poética. El poeta mitiga el carácter egoísta del sueño diurno por medio de modificaciones y ocultaciones y nos soborna con el placer puramente formal, es decir, estético, que nos ofrece la exposición de sus fantasías. A tal placer que nos es ofrecido para facilitar con él la génesis de un placer mayor, procedente de fuentes psíquicas más hondas, lo designamos con los nombres de prima de atracción o placer preliminar. Bueno, y dejamos aquí por hoy, es la hora. Muchísimas gracias a todos. Continuamos el próximo jueves en la siguiente conferencia de psicoanálisis online. Les espero a todos. Dejen sus preguntas y sus comentarios y las iremos respondiendo próximamente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.